Hola, buenos días. A todas, a todos, a todes, también solemos incluir ahora. Voy a hablar en español, intentaré hablar despacio para que puedan entender. Yo, si bien trabajo, formo parte del equipo de salud sexual y salud reproductiva, de la Dirección de Salud Sexual y Salud Reproductiva de la Secretaría de Gobierno de Salud de Argentina. En este caso mi presentación va a ser en términos personales, pero compartiendo con ustedes la experiencia de casi 10 años de trabajo en la gestión pública en salud. Quería también en primer paso agradecer a UNFPA la posibilidad de mi participación aquí y agradecer a todas las y los presentes porque consideramos que estos espacios de intercambios, de aprendizaje son fundamentales. Cuando comenzamos a transcurrir el camino de pensar derechos sexuales, derechos reproductivos y personas con discapacidad, las experiencias de Uruguay y de Brasil fueron fundamentales para nosotros, para nuestro equipo, así que muy agradecida de poder estar aquí. Bien, voy a usar una presentación de PowerPoint. Intentaré leer todo lo que esté allí presente para que no se pierda. Bien, bueno, como decíamos en la presentación, voy a hacer un breve recorrido de la legislación argentina que reconoce derechos sexuales y derechos reproductivos y intentaré diferenciar aquellas que incluyen directamente a las personas con discapacidad en la legislación y aquellas que todavía necesitan realizar algunas modificaciones para que no marquen esa diferencia. Un pantallazo de datos de población en la Argentina. Las personas con discapacidad representan el 12,9% de la población, según el último Censo Nacional de Hogares y Viviendas realizados en 2010 por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos Nacional. Una encuesta, un estudio realizado recientemente, porque bueno, como veníamos conversando, también en la Argentina estamos faltos de datos e información sobre la población de personas con discapacidad y sobre salud sexual y salud reproductiva de personas con discapacidad más aún. Esperamos, ese es uno de los desafíos adelantándome a las próximas filminas. Otro de los datos recientemente recabados es que 10 de cada 100 personas poseen algún tipo de dificultad y en el 27,5, casi 30% de los hogares en la Argentina vive al menos una persona con discapacidad. Este es un estudio realizado en localidades de 5.000 habitantes y más. Siguiente, por favor. Para ubicarlos, la estructura normativa en la Argentina tiene una forma de pirámide, donde en la punta superior de la pirámide se ubica la Constitución Nacional, que es considerada normas de normas. Por lo tanto, todas las normas que están por debajo de esa pirámide, nacionales y provinciales, deben ajustarse a lo establecido en la Constitución Nacional. Y en ese sentido, en la Constitución hay un artículo, que es el 75 y 122, que incorpora a tratados y convenios internacionales de derechos humanos. Por lo tanto, también los principios que establecen las convenciones y tratados son considerados en la legislación argentina con rango constitucional. Bueno, por debajo, como está en la filmina, están las leyes nacionales dictadas por el Congreso de la Nación, la normativa establecida por el Poder Ejecutivo Nacional, sus ministerios o dependencias, y por debajo las normativas provinciales dictadas por cada provincia, ya sea en su Poder Ejecutivo, sus ministerios o dependencias. Siguiente, por favor. Por lo tanto, los derechos sexuales y los derechos reproductivos son considerados en Argentina como derechos humanos básicos y son parte inalienable, integral e indivisible de los mismos. Son inherentes a todas las personas sin distinción alguna, al igual que el derecho a la vida, a la calidad de vida o a la libertad. Siguiente, por favor.
comentario aparte es sobre la Convención Internacional de Derechos de Personas con Discapacidad. En la Argentina fue ratificada en 2008 por el Estado argentino con la Ley 26378, junto con su protocolo facultativo, y en el año 2014, con la Ley 27044, se le otorgó rango constitucional y quedó equiparada, como señalábamos recién, a los otros tratados y convenciones incluidos en el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional. Este reconocimiento implica un importante cambio en la normativa, apuntando a un paradigma social de la discapacidad y poniendo en la agenda la necesidad de ajustar también normas y regulaciones existentes a los derechos establecidos por la Convención. En ese sentido, la idea es presentarles las leyes que reconocen derechos sexuales y derechos reproductivos a la luz también de lo que plantea la Convención. Siguiente, por favor. Bueno, voy a enumerar las principales leyes y normativas que reconocen derechos en la Argentina. Siguiente, por favor. Una ley fundamental es la Ley 25673 del 2002, de salud sexual y procreación responsable, que crea el programa en el cual yo trabajo, Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. Hoy este programa fue reconocido como Dirección de Salud Sexual y Reproductiva y funciona en el marco de la Secretaría de Gobierno de Salud de la Argentina, lo que hace poco era el Ministerio de Salud de la Argentina. En esta ley busca alcanzar el nivel más elevado de salud sexual para la población, para que puedan adoptar decisiones libres, sin discriminación, coacciones ni violencia. Y busca también garantizar el acceso a información, orientación, acceso a métodos anticonceptivos y prestaciones en salud sexual y reproductiva. Desde el Programa Nacional se compran insumos anticonceptivos y se distribuyen a todo el país. Hay un listado amplio de métodos que se pueden acceder en forma gratuita, comprados por el Estado, y también hay una reglamentación que obliga a obras sociales y prepagas en la Argentina a acceder en forma gratuita a estos métodos. Todas las acciones que marcan esta ley y que realiza el programa están destinadas a la población en general sin distinción alguna. Por lo tanto, no hay ningún impedimento para que las personas con discapacidad puedan acceder a dichas acciones, prácticas y derechos. Siguiente. Son un montón de leyes, voy a tratar de pasarlas rápido, pero todas tienen un sentido fundamental a la hora de ejercer los derechos. Una ley fundamental es la 26150 del 2006, que es de educación sexual integral, que crea el programa de educación sexual integral en el ámbito del Ministerio de Educación y establece el derecho de las estudiantes a recibir educación integral en todas las escuelas públicas y privadas del país y en todos los niveles, inicial, primario, secundario y terciario. Otra ley que está aquí en la filmina es, por favor, es Derecho de la Ley 25929 del 2004, que establece los derechos durante el embarazo, el parto, el trabajo de parto, el posparto y el posaborto. Esta ley me parece también fundamental pensando en que reconoce derechos reproductivos de las personas y en la Argentina viene siendo un reclamo de las personas con discapacidad que este derecho se les sea reconocido y se les sea garantizado. Un elemento central que establece la ley es obtener información sobre todo lo que es el proceso del parto y durante el embarazo, y ahí nos encontramos con muchas limitaciones en relación a la accesibilidad de esa información. Por ejemplo, de personas sordas que no cuentan con intérpretes de señas en el momento de dar a luz, entonces nadie les puede transmitir lo que va pasando, lo que van a suceder, los procedimientos médicos.
y eso es un impedimento grande para ejercer los derechos establecidos en esta ley, por ejemplo. Leo rápido, dice derecho a ser tratada con respeto y a mantener la intimidad, a la información sobre el desarrollo del embarazo y del parto, del estado de salud, a recibir información y decidir sobre las intervenciones médicas, a estar acompañada durante el trabajo de parto, el parto, aun si es por cesárea, y el posparto, y estar junto a su hija o hijo, respetando también las pautas culturales. Siguiente. Otra ley de suma importancia que está vinculada a la anterior es la ley 26485 del 2009, que es de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en ámbitos en que se desarrollan sus relaciones interpersonales. En esta ley se definen tipos de violencia como la física, sexual, psicológica, económica, patrimonial, simbólica, y también ámbitos y modalidades en los que estas formas de violencia se manifiestan, como son la doméstica, la institucional, la laboral, la mediática, y tipifica dos tipos de violencia que son centrales en los derechos sexuales y reproductivos, que son la violencia obstétrica, que tienen que ver con la ley que mencionaba previamente, y contra la libertad reproductiva, que, por ejemplo, es cuando una persona va a un centro de salud, solicita un método anticonceptivo y se lo niegan. Violencia contra la libertad reproductiva. Y son derechos que están vigentes y que le corresponden a todas las personas con discapacidad también. Una ley más antigua, que es la ley 23798 de 1990, que es la Ley Nacional de SIDA, que establece el derecho al acceso a la atención integral, detección del diagnóstico voluntario, gratuito y confidencial, con información, el acceso universal a tratamientos y a estudios, el derecho a la confidencialidad sobre el estado del VIH de la persona, acciones de prevención, respeto a la dignidad y no discriminación de las personas con VIH. Siguiente. Esta ley marcó también un hito en la legislación argentina y nos convocó a pensar todo de una manera distinta, que es la ley 26743 del 2012, la ley de identidad de género, que reconoce el derecho de todas las personas a ser reconocidas, tratadas e inscriptas en sus documentos según su identidad de género y define a la identidad de género como la vivencia interna e individual del género tal cual cada persona la siente, la cual puede corresponder o no al sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. Esta ley, a su vez, establece el acceso gratuito a la salud integral, incluyendo prácticas de modificación corporal, hormonización, cirugías parciales o totales. El Programa Nacional de Salud Sexual, actual Dirección de Salud Sexual y Reproductiva, también compra y distribuye hormonas para este tipo de tratamientos. Viene lento, con dificultad, pero viene sucediendo. Y acá me parecía importante remarcar unas experiencias que recolectaba una compañera que trabaja en el Instituto Nacional contra la Discriminación de Argentina, en un documento donde recuperaba que algunas personas trans con discapacidad manifiestan que uno de los mayores obstáculos en el momento de la transición es cuando dependen de otras personas para poder vestirse. Digamos, que una persona que se identifica como mujer puede que representa la femineidad es importante y ninguna otra persona tiene por qué definir qué vestirse o con qué no. Otra ley es la 26618 del 2010, que reconoce el derecho al matrimonio a personas del mismo género. Y aquí también la invisibilización de las personas con discapacidad, lesbianas, gays, trans y de otras orientaciones sexuales o identidades de género sigue siendo muy alta, y también debemos reforzar y reconocer que las orientaciones sexuales, el derecho a vivir la orientación sexual y la identidad de género es un derecho de las personas con discapacidad también.
Una última normativa que no es directamente de derechos sexuales y reproductivos, pero que establece la relación entre las personas con el sistema de salud, que es la ley 26529 sí, del 2009, que es Derechos del Paciente, Historias Clínicas y Consentimiento Informado. Establece los derechos en esta práctica, la relación de las personas con las instituciones de salud, como derecho a la asistencia, al trato digno, respetuoso, sin discriminación, respeto a la intimidad, la autonomía y la confidencialidad. Y en este sentido, algo que también comentó antes el anterior expositor, el reconocimiento y el respeto por la autonomía de las personas en relación a las prácticas con salud está directamente relacionado con la posibilidad de que las personas brinden su consentimiento libre e informado. Por eso también la traía, porque es central que las personas puedan decidir si usar o no un método anticonceptivo, si realizar un tratamiento de hormonización o no. Hay otras dos normativas que son importantes en el reconocimiento de derechos sexuales y reproductivos, pero que aún expresan una diferencia en el acceso a las personas con discapacidad. Una de ellas es la Ley de Anticoncepción Quirúrgica. Por favor, siguiente. Que establece que todas las personas mayores de edad tienen derecho a elegir la ligadura tubaria, la ligadura de trompas y la vasectomía, que son métodos anticonceptivos quirúrgicos permanentes de manera gratuita. Pero en esta normativa establece una excepción que dice que cuando se tratare de una persona declarada judicialmente incapaz, es requisito inaludible la autorización judicial solicitada por el representante legal de aquella. Las organizaciones de personas con discapacidad en la Argentina ya vienen abogando por la modificación de esta normativa, hay ya presentaciones para que sea modificada, sosteniendo que, en términos de la Convención, nadie puede sustituir la voluntad de ninguna persona con discapacidad. De todos modos, lo que venimos interpretando con la modificación del Código Civil, que voy a mencionar en breve, para que una persona encuadre en esta figura de ser declarada incapaz, tiene que tener una sentencia judicial vigente y esa sentencia tiene que definir específicamente que la persona no puede decidir en relación a prácticas vinculadas a la salud. Por lo tanto, hoy por hoy, según la legislación vigente, son muy pocas las situaciones en las que una persona estaría encuadrada en esta figura, en términos normativos. Después en la práctica suceden muchas otras cosas. Esta ley también es importante porque es habitual que a las personas con discapacidad las sometan sin decisión a prácticas conocida como gracias, esterilización forzada, no me salía la palabra. Y que justamente otra de las leyes, que es la Ley de Salud Mental en la Argentina, que en breve vamos a pasar, expresa que no se puede elegir un tratamiento de nuevo, esterilización forzada como forma de tratamiento a las personas con discapacidad. Lo establece puntualmente porque justamente no se cumple. Y también es importante que las personas puedan elegir por esta práctica. 2 minutos. Bueno, estoy muy corta. Bueno, otra de las normativas que también tiene este mismo ítem es el artículo 86 del Código Penal, que establece el acceso a abortos no punibles en la Argentina, que también sigue incorporando esta figura de la sustitución de voluntad y que esperamos que el año que viene, con la ley, cuando se apruebe la ley por la legalización del aborto, pueda saldarse. Finalmente, hay dos normativas que sí incluyen los aspectos de la Convención, la Ley Nacional de Salud Mental, que les comentaba previamente, y con la modificación del Código Civil y Comercial de la Nación, que algo también les comentaba recién, se incorpora en sintonía con el artículo 12 de la Convención que en la Argentina la capacidad jurídica para el ejercicio de los derechos corresponden a todas las personas por igual. Y también se incorporan ahí las figuras de apoyos
de ajustes razonables para garantizar el acceso a derechos. Por lo tanto, en la Argentina ninguna persona debería ser sometida a ningún examen o práctica de salud sexual sin su propio consentimiento. Sin embargo, en la práctica esto no es así. La presunción que sigue habiendo en los sistemas de salud es que las personas son incapaces y que no pueden decidir por sí mismas, que esto forma parte de una de las principales barreras de acceso y de garantía de derechos. Siguiente. Bueno, esta normativa es una resolución del Ministerio que me parecía importante compartir porque también es considerado uno de los avances. Cuando surge la modificación del Código Civil, se nos presentaban muchas dudas de cómo leerlo y cómo hacer para que se garanticen más y mejores derechos. Se convocó una mesa de expertos y se analizó las modificaciones del Código Civil a la luz de los derechos sexuales y reproductivos. Y se armó un documento de acuerdos que marcan lineamientos para las políticas en salud sexual y reproductiva. Bien, perdón, estoy viendo a ver qué salto para ser más rápido. Bien, siguiente. Bueno, como verán, como balance hay un amplio marco normativo que reconoce derechos sexuales y reproductivos en la Argentina. Hay existencia de normas particulares que identifican barreras y desigualdades en el acceso a dichos derechos y que además refuerzan lineamientos para acciones y políticas que garanticen ese cumplimiento y normativas que aún deben modificarse. La pregunta central es cómo se manifiestan, se materializan estas normativas y la respuesta no es del todo positiva. Aún viene siendo muy lento el desarrollo de estos lineamientos. Como les decía, en la práctica y en la gestión cuesta todavía observar e incorporar la perspectiva de las personas con discapacidad. Siguen primando miradas estereotipadas de las personas con discapacidad, pensándolas como asexuales y también reconocidas como objetos de tutelaje, de cuidado, de rehabilitación y no como sujetos de derecho. Siguiente. Bueno, hay una serie de avances y de trabajos que se vienen realizando. Uno importante es la incorporación en materiales de la Dirección de Salud Sexual. En todos los materiales, guías y protocolos se vienen incorporando la perspectiva de personas con discapacidad. A ver, voy saltando a ver. Bueno, como ya se dijo, el rol de las organizaciones de la sociedad civil es central. Venimos aprendiendo fundamentalmente y vienen impulsando la agenda y poniendo en agenda una campaña que hace poco se realizó en la Argentina que les quería compartir de organizaciones de la sociedad civil que se llama Nosotras También Gozamos, que tiene una plataforma web que es discapacidad y derechosexuales.org.ar, que también pueden acceder, es muy accesible, si bien está en español, es un avance importante. Bueno, y finalmente terminar con principales desafíos que tenemos, que es poder derribar barreras de accesibilidad en la comunicación, poder multiplicar la información de los derechos y difundir los derechos por todos los medios posibles, seguir peleando por bajar las barreras actitudinales que presumen la incapacidad de las personas, instalar en la agenda pública la perspectiva de las personas con discapacidad, continuar trabajando en articulación, organización de la sociedad civil y organismos de gobierno, y bueno, avanzar por este camino que es arduo, pero que este encuentro apuesta a que podamos hacerlo y a construir herramientas en conjuntos. Bueno, salté un montón de cosas, disculpen si fue muy largo y agradezco la escucha. Muchas gracias. Este es un folleto, perdón, ahí traigo para distribuir de derechos sexuales y derechos reproductivos de personas con discapacidad que se produjo desde el Programa Nacional de Salud Sexual. Después lo reparto.